Muy buenas noches, hermanos, amigos, bienvenidos a una emisión más de Fe, Esperanza y Amor desde aquí, la sede principal de Conexión Vida en Querétaro. Un placer, como siempre, me hicieron favor de volverme a invitar y estoy una vez más emocionado, bendecido y contento de estar aquí con ustedes, por supuesto, a distancia, con toda la gente que nos hace favor de conectarse y también hoy tenemos público, entonces algo que todavía me bendice más porque me ayuda mucho esta parte de tener aquí presencial. Son bienvenidos cuando quieran venir a Fe, Esperanza y Amor. La verdad es que en la iglesia yo noto ese regocijo cuando vemos que va llegando la gente y de pronto nos sorprende y se une a lo que es el servicio de Fe, Esperanza y Amor. Como comentaban en el lobby, quienes ya tuvieron oportunidad de conectarse, este tema que vamos a compartir el día de hoy es un tema que ya se compartió, ahorita les voy a platicar un poquito más para que entremos en ese contexto, y el tema del día de hoy se llama el día D, tal cual, el día D. Este tema inicialmente se planteó y se pensó para una actividad con los jóvenes, la hamburguesada famosa que tuvimos el 24 de septiembre, ya hace algunos fines de semana, y esa actividad, como también mencionaban en el lobby, para los que se van conectando, era un alcance o una continuación del trabajo que se realizó en el campamento. La idea es no perder ese envión anímico del campamento, no dejarlo ahí que se diluya, sino irle dando algunas actividades de alcance, como también decían en el lobby. Viene la concentración y hoy tenemos esta parte del día D. Si quisiéramos resumir el campamento en una sola frase, diríamos que el campamento nos ayudó a despertar en cuanto a que podemos y debemos influir positivamente en la vida de los demás. Por eso el campamento también llevaba por nombre Influencer, ¿eres o te haces? Y esa parte vamos a tratar de conservarla porque se va a ir perpetuando en las actividades siguientes. Estamos llamados y podemos y debemos influir positivamente en la vida de los demás. Ahora, la idea del día de hoy es compartir esa información pues con los que dirigen, con los que lideran, con los que apoyan a los jóvenes. Es decir, lo platicamos con los jóvenes, pero era muy justo que pudiéramos también compartirlo con los papás, porque hay curiosidad de algunos papás de qué platicaron, y de repente los jóvenes no son muy buenos comunicadores en este sentido. ¿Cómo les fue? Pues más o menos, jugamos esto, hicimos aquello, pero de repente a lo mejor no comparten la información que pudiera ser incluso sustancial para lo que es la iglesia y lo que es hacer iglesia. Entonces la idea ahora es ponernos en la misma sintonía e inclusive hacerles extensiva una invitación que hicimos en aquella actividad para los jóvenes, y en esta ocasión hacer esa invitación también para los adultos. Es muy importante que nosotros también seamos beneficiarios de esa invitación, porque como verán al final, definitivamente es un beneficio y una bendición poder adherirnos a esta invitación que vamos a realizar. ¿Por qué el día D? La realidad es que yo no participé en la elección del nombre. Cuando me hicieron favor de invitarme, yo no tenía mucho contexto de por qué el día D. Conozco o conocía también de manera periférica la historia del día D, y platicando con Néstor, que de alguna forma estaba coordinando toda esta parte, ya él me comenta por qué el día D. Y bueno, pues aterrizo yo esa parte y tenemos conocimiento, aunque algunas personas no. Me sorprendió mucho hacer esa pregunta en algunos contextos de, oye, ¿tú sabes qué es el día D? Y mucha gente no sabía realmente qué era el día D, no habían escuchado hablar de la Operación Neptuno, de la Operación Overlord y todas estas cuestiones que rodean una fecha histórica importante. Es una fecha que significó un antes y un después en el destino de la humanidad. No estoy exagerando. La realidad es que si les gusta un poco la historia, y en este caso la historia universal, pues se pueden dar cuenta que este día marcó un antes y un después, y además no es un evento aislado. Es decir, el día D en el momento histórico no fue un evento aislado, sino que estaba dentro de un contexto mucho más grande, estaban inmersos en un contexto que sirve para las circunstancias como un símil de las circunstancias que estamos pasando el día de hoy. Por esto, la primera parte va a ser una situación más o menos histórica, pero no se desesperen. Vamos a comprender ese contexto y luego lo vamos a conectar con el tiempo presente y le vamos a dar un sentido, le vamos a encontrar un sentido. Entonces, vamos a platicar brevemente y de manera sumaria de lo que es la historia, es decir, el día D como una situación de carácter histórico. El día D es el 6 de junio de 1944, se da en el marco de la Segunda Guerra Mundial y es el corolario o la cereza en el pastel de un año de planeación previo que involucró en una operación militar de más de 500,000 personas que estuvieron ahí coordinándose para poder lograr esta operación militar. Se involucraron nada más y nada menos 7,000 barcos, o sea, imagínense ustedes la cantidad de embarcaciones militares para poder llevar a cabo esta operación. 2 millones de efectivos
de soldados de todas las naturalezas, de infantería, de aviación, de todos lados, 2 millones de efectivos, 11,000 aviones, se volaron más o menos 14,000 misiones ese día en cuanto a aviones para paracaidistas y demás. Y bueno, pues la parte triste es que hubo más de 10,000 muertos, más de 10,000 bajas y más de 30,000 heridos. Y esta operación, conocida como el Día D, o este día más conocido como el Día D, es o significó el principio del fin del dominio de las potencias del eje, Japón, Italia y Alemania, en lo que fue el mundo, particularmente en este caso en Europa. Ese es el contexto histórico de lo que es el Día D. Ahora, ¿cuál era la realidad en aquel tiempo? Ojo, ojo, porque esta realidad que vamos a transitar ahorita, después la vamos a conectar con la realidad que tenemos el día de hoy. La realidad es que Europa había sido atacada, invadida y estaba sometida por la Alemania nazi mayormente. Así estaba Europa, en una situación de destrucción, en una situación de invasión, en una situación de sometimiento. El mundo incluso entero estaba bajo ataque, particularmente Asia, África y Europa, como decíamos, por las potencias del eje. Y las opciones que tenían las personas que no estaban de acuerdo con esto eran dos: someterse o ser exterminadas. Esa era la realidad, eran las únicas opciones que se tenían en ese momento. Te sometías y permitías que estas potencias del eje se empoderaran de tu nación, o te oponías y entonces el único fin en ese momento probable era que fueras exterminado. ¿A qué estaban sometiéndose? ¿Cuál era la idea real, política, ideológica de las potencias del eje? Expansión territorial, eso era parte de la idea de Hitler en ese momento. La consolidación de un Estado racialmente puro, evidentemente esto a los ojos de Hitler, lo cual pues es una situación que significa que quienes no les parecieran a ellos racialmente puros, pues tendrían también ese fin de ser exterminados. Y la parte más complicada era este ataque directo al pueblo judío, que culminó incluso con la muerte de más de 6,000 millones de judíos en aquel momento, que era precisamente la idea, exterminarlo. Ahora, someterse a una serie de ideologías o creencias. Quiero que nos quedemos mucho con esta parte, porque cuando lo conectemos con la realidad de lo que tenemos por delante el día de hoy, vamos a encontrar una similitud importante. Probablemente hoy no estemos bajo ataque, pero sí estamos atacados y sometidos por una serie de ideologías, o pudiéramos estar sometidos por ellas si no hacemos algo. El llamado para aquel contexto por parte de los aliados era hacer algo y hacerlo ya, lo más pronto posible. Es decir, en aquel momento la situación era tan grave que había que hacer algo y había que hacerlo ya. Cuando conectemos esto con nuestra situación actual, nos vamos a dar cuenta que también es tiempo hoy de hacer algo y hacerlo ya. ¿Cuál es el proceso que llevaron los aliados para decidir hacer algo? Bueno, primero, cobrar conciencia, despertar y saber que si no hacían algo, muy probablemente la situación culminaría no con un final feliz, sino con ese sometimiento o ese exterminio del que veníamos hablando. Después tuvieron que tomar una decisión de intervenir, de hacer algo, con todos los riesgos que esto conllevaba y con todo el peligro, incluso el miedo que podían haber estado enfrentando, pero tuvieron que tomar una decisión. Después establecieron ciertas metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, luego trazaron un plan, después pusieron manos a la obra, es decir, fueron a la acción, y todo esto lo sujetaron o lo circunscribieron a un propósito más grande, un ideal. En este caso, en el caso histórico, estamos hablando del ideal de la libertad, la autodeterminación de los pueblos, el no intervencionismo y demás situaciones que eran, por supuesto, muy meritorias. Ahora, mi pregunta al día de hoy es: ¿cómo está nuestro día D? ¿Cómo está el contexto de nosotros en este llamado a la acción? A mí me gusta mucho que los mensajes que puedo compartir aquí y en todos lados donde me permiten hacerlo, que sean un llamado a la acción, que no se queden meramente como algo teórico, sino que realmente puedan ir unidos y conectados a un poco de acción. Yo quiero preguntar cómo está el día de hoy, el día D, haciendo esta similitud con aquel día D histórico para nuestros jóvenes. ¿Cuál es la realidad que estamos enfrentando? Y déjenme decirles una cosa: no solamente nuestros jóvenes, sí está orientado y estuvo orientado y de alguna forma nace como una idea para hablar con nuestra juventud, pero no nada más con nuestros jóvenes, también es algo que pronto nos alcanza a nosotros. Vamos a hacer un análisis de cómo está nuestra realidad actualmente y este llamado a hacer algo y hacerlo ya. La realidad es que estamos bombardeados por diversas ideologías, como aquellas ideologías que de alguna manera cobraron vida y se llevaron a la acción por parte de la Alemania nazi. Hoy tenemos algunas ideologías
que utilizamos de manera similar con aquello. No quiere decir que sean las mismas ideologías, ahorita voy a aterrizar esa parte, pero sí quiere decir que hay una conexión entre una ideología que de pronto surge como una idea precisamente y que después busca implementarse y busca hacerse valer de manera general. Así sucede el día de hoy, estamos bombardeados por 3 ideologías que quiero tocar puntualmente hoy. La primera ideología es la ideología de género. Hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos, sobre todo en entornos de carácter virtual, de este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque de pronto el establecer puntualmente la verdad de algunas realidades puede interpretarse como lo que algunos han llamado discurso de odio. La realidad es que pues, cuando hablamos de la verdad, si la verdad prevalece, pues lo único que podríamos hablar es exclusivamente de eso, no necesariamente de algo que vaya en detrimento de otra idea. Pero esta ideología de género busca, no puedo hablar profusamente de ella porque además no tendría ni sentido ni caso meternos a platicar mucho de lo que es la ideología de género. Creo que todos sabemos, sobre todo ya en un entorno de adultos, a qué me estoy refiriendo. Busca normalizar algunas situaciones que para la ideología de nosotros, para la creencia de nosotros, para la convicción de nosotros, pues no son necesariamente correctas. Pero no solo busca de alguna forma publicitar o instituir una ideología contraria a lo que nosotros creemos, sino que también está buscando verdaderamente sembrarla entre los jóvenes y los niños incluso. Recientemente estaba yo viendo en Twitter algunos videos de una escuela en donde pues, a niñas muy pequeñas de 3 o 4 años se les estaba realizando una especie de ceremonia de matrimonio entre 2 niñas. Hasta ahí lo dejamos, pero es una situación que ya empieza a cobrar terreno y que empieza a acercarse cada vez más a lo que nosotros creemos e incluso de alguna forma a contraponerse con lo que nosotros creemos. El problema no es que la gente piense diferente o que la gente tenga una serie de ideas con las que nosotros no estamos de acuerdo. El problema es que de pronto, sobre todo incluso en el terreno de los jóvenes, se está buscando no solo sembrar y normalizar esas ideas, sino incluso castigar a quien no piensa igual. Más adelante voy a platicar un poquito del terreno de lo judicial, incluso que puede ser sujeto una contraposición a esto de una persecución judicial. Pero la idea es que nosotros estamos bombardeados por la ideología de género, los jóvenes, los adultos también, por supuesto, y es uno de los conflictos que tenemos hoy en el marco de un día de tomar decisiones y de ir a la acción. Otra ideología complicada para nuestros jóvenes aquí sí sobre todo es la ideología del aborto. Es una ideología que está cobrando mucha fuerza, que incluso recientemente se ha propuesto en el Senado en México que el aborto pueda llevarse al efecto incluso después, muy cercano a los 9 meses. Es decir, ya no con ese límite que habían puesto de las 12 semanas famosas, sino ya se está buscando avanzar. Incluso tengo entendido yo que en algunas latitudes en Europa ya se permite esta posibilidad de que incluso hasta el 9º mes se pueda abortar. Esto, por supuesto, es una ideología que propaga mucho lo que es la irresponsabilidad sexual reproductiva entre los jóvenes. Nosotros hacemos un llamado normalmente a los jóvenes a que sean responsables, pero por otro lado les decimos, mira, no te preocupes, en el caso de que suceda por irresponsabilidad sexual reproductiva un embarazo, pues podemos resolverlo muy fácil con el cese de la vida humana que está en gestación allá. Entonces imagínense el nivel de esta ideología y cómo llega a bombardear a los jóvenes, porque el problema no es la idea en sí, el problema es que comienza a parecer algo normal, algo razonable, pasar de lo impensable a lo políticamente correcto. Si ustedes tienen tiempo y curiosidad, pueden buscar en Google, por ejemplo, lo que es la ventana de Overton y cómo son cuestiones de carácter político ideológico que van haciendo que algo que es impensable en un punto vaya avanzando hasta convertirse en algo políticamente correcto. Y es un problema que los jóvenes estén recibiendo esta información, porque usted trate de explicarle a un joven de 17, 19, 20 años, biológicamente incluso el tema de la vida humana y el cese de esta a través del aborto y se va a encontrar ya con una corriente muy fuerte que dice, no, es que ahí no hay vida, es que no es como tú lo piensas, es que yo creo esto y creo aquello, contraviniendo situaciones y principios incluso de carácter biológico, científico, es decir, cuestiones que son prácticamente una ciencia exacta. Y nuestros jóvenes están permeados y bombardeados también por esta parte. Otro que parece inofensivo y que es otra ideología que está cobrando mucha fuerza es la equidad de género. La equidad de género puede tener una apariencia muy buena, que seamos iguales, los hombres y las mujeres, que haya las mismas oportunidades de trabajo, de salario, etc. Ese no es el problema con la equidad de género. El problema con la equidad de género es que está generando una guerra de sexos. Pareciera que nosotros tenemos que sobreponernos ya sea al sexo femenino, al sexo masculino o viceversa para demostrar quién es mejor, olvidándonos de que en realidad
Se trata de situaciones de carácter complementario, que si quieren a lo mejor no hablar de roles definidos, porque la sociedad ha evolucionado, lo que a lo mejor hace 40 años, 50 años significaba que el hombre saliera a trabajar y la mujer permaneciera en su casa a cargo de los hijos, de la crianza de los hijos y de la casa en sí, hoy ha evolucionado incluso por razones de carácter económico. Pero sin meternos en el tema de los roles, es forzoso que hablemos de que el varón y la mujer son complementarios y así es como debe de entenderse. La equidad de género, por otro lado, de pronto les platico un ejemplo muy práctico. En Querétaro, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles existe todo un apartado de medidas precautorias o cautelares que buscan proteger exclusivamente a la mujer y a la niña. Esto es grave porque al niño varón, al niño, es decir, al infante varón, no se le protege ahí y entonces empezamos a generar una disparidad que en el marco de la equidad de género y de la supuesta igualdad, lo que genera es una mayor injusticia que después se traduce en una violencia. Todas estas ideas de equidad de género incluso, yo podría estar de acuerdo con ellas si viera que esto está reduciendo los niveles de violencia, los niveles de problemática familiar, lo cual no es así. Normalmente van a la alza, lo cual me hace pensar que todas estas ideas no están siendo aplicadas correctamente o que están completamente en un camino equivocado para poder resolver un problema de equidad de género. Estas tres ideologías para mí son de lo más complicado, por eso quise entresacar estas. Hay más, pero estas tres me preocupan mucho. La ideología de género por todo lo que esto implica, la ideología del aborto, porque incluso en mi opinión, pues el estar haciendo o procurando el cese de la vida de los menores o de los no nacidos, digámoslo así, pues está verdaderamente generando una irresponsabilidad de los jóvenes que está alarmante. Yo, como les he platicado aquí, tengo la oportunidad de participar en algunas universidades y puedo percibir ese pulso de cómo se está sintiendo esto y sí siento que mucha gente se está abrazando de esa parte para poder vivir una vida de irresponsabilidad, vamos a dejarlo ahí, sexual y reproductiva. Y en cuanto a la equidad de género, pues sí, si nosotros le hacemos creer a los jóvenes que están en una permanente competencia, los niños y las niñas, los jóvenes y las mujeres, bueno, pues evidentemente esto va a redituar en una situación que no es correcta, no es complementaria, sino que normalmente va a llevar a creer que hay una guerra de sexos en la que uno de los dos tiene que prevalecer. Ahora, ¿a qué nos están orillando, nos obliga un poco estas ideologías? Pues a conformarnos o someternos a las mismas, porque si no incluso podemos ser sujetos de un procedimiento judicial. Hablar de esto con cierta laxitud puede generar incluso que se inicie un procedimiento en contra de una persona que se manifiesta en contra de estas ideas, aunque lo haga de manera respetuosa, porque la idea o el llamado no es para nada la confrontación, sino simplemente el expresar nuestras ideas, no solamente al exterior, sino propiamente dentro de la iglesia, dentro de la familia, es decir, cómo estamos educando nosotros a nuestros jóvenes en el marco de esto, que es un contexto, insisto, similar al que teníamos de amenaza respecto a lo que creemos. Ahora, esta conformación o sometimiento que se nos pide, pues es bastante grave y riesgosa. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos o si nosotros incluso decidimos, por ejemplo, en estas escuelas donde dicen que los niños varones tienen que ir vestidos de niña, por ejemplo, para consolidar esta parte de la educación en el sentido de la ideología de género, si tú te opones puedes ser incluso sujeto de un proceso judicial. De ese nivel está siendo ahora, ojo con esto, la semana pasada en el Senado en México se buscaba meter una reforma a la ley de asociaciones religiosas. Y esta reforma lo que buscaba era acabar con lo que ellos llaman, insisto, el famoso discurso de odio. Es decir, toda situación o postura contraria a la ideología de género, en este caso particular, debería ser censurada. Nada más imagínense si eso llega a aprobarse y que podamos ser sujetos incluso de una persecución judicial dentro de la iglesia porque manifestemos cualquier cosa que sea contraria. Porque la idea, insisto, no es agredir, no es confrontar, no es pelear, no es ni siquiera discutir con quienes piensan diferente. Es simple y sencillamente educar a los nuestros y fortalecer las convicciones de los nuestros, y me refiero a familia, iglesia y grupos en donde participemos. Entonces el riesgo ya no nada más es un riesgo de percepción, un riesgo en el que yo diga yo creo que está complicado, está difícil, está peligroso, ya es un riesgo incluso de carácter legal el oponernos a este tipo de situaciones. Este es el entorno. Ahora, yo les diría a ustedes, si no me lo creen, traten ustedes de hablar de un tema. Le acaba de pasar al muchacho ahorita no tengo puntualmente su nombre, que en su discurso era el muchacho más destacado de la universidad y en su discurso toca algunos temas de este tipo
y la universidad estuvo a punto de negarle incluso la titulación, siendo un estudiante de alto rendimiento y demás. Afortunadamente se juntaron firmas, se llevó a los procesos administrativos y demás, y la universidad tuvo que otorgarle ese título que ya tenía bien ganado, pero nada más de ese nivel es. Yo les digo, si ustedes tratan de hablar de esto en algún foro, pues les van a llover los tomatazos. ¿Por qué? Porque de alguna forma está creciendo mucho toda esta ideología y está llegando a las puertas de nuestra iglesia, de nuestra casa, de nuestros jóvenes en general. Y vuelvo a ser muy puntual en esto. Nuestra idea no es confrontarnos. Sería tan absurdo como tratar de salir a discutir con las personas que tocan a la puerta para decirnos alguna ideología de carácter religioso y pretender discutir y controvertir con ellos todo el tiempo. Eso no llevaría a ningún lado. Aquí la idea es exactamente la misma. El llamado no es controvertir, discutir, pelear con ellos. No, la idea es generar convicciones propias, arraigadas, que puedan permitirnos, como veremos más adelante, modelar una conducta mejor. Más allá de esas ideologías, que como ustedes pueden entender son de alguna forma graves, también hay algunas mentalidades, ideas y situaciones que van pasando con los jóvenes en la actualidad. Yo a los chavos los veo con alguna mentalidad, les digo yo, de narco, algunos de ellos, esos famosos alucines que traen pues la idea de parecerse a algunos grupos que como pues no vamos a decir nombres, pero que de alguna forma a través de su música buscan arraigar esta idea de que el narcotráfico o lo que tiene que ver con el tema de las drogas no es malo y es una situación que además te puede permitir hacerte de un medio de vida de mucho dinero, de camionetas, de lujos, de aviones y demás. Y muchos muchachos están siendo presa de esta mentalidad en donde creen que el dinero es un fin y no un medio y que cualquier cosa es válida con tal de tener ese dinero, incluso meterse a grupos de crimen organizado. Muchos jóvenes están siendo llamados y traídos a estos grupos de crimen organizado y no crean que no puede ser uno de los nuestros en cuanto a la iglesia me refiero. No crean que no puede ser alguien de nuestra familia, porque esa es la realidad. Está siendo tan atractivo de pronto, es tan publicitado en la música, series, películas y demás, que pues mucha gente dice, bueno, pues está fácil, ¿no? Vamos a meternos un grupo de crimen organizado y en un corto periodo de tiempo ya tenemos alguna cantidad de dinero que nos permita pues vivir esa vida que aparentemente se vive y que se publicita en series, películas y demás. Otro problema que están viviendo los jóvenes, hablando del contexto parecido, similar al día de, es una sensualidad desbordante, es decir, prácticamente todo lo que se consume, por ejemplo, en redes, donde quiera que te encuentres, o en publicidad y demás, tiene un corte o un contenido de sensualidad. Esto es normal porque mercadológicamente hablando, eso vende, eso atrae. Entonces, los jóvenes están sujetos o susceptibles a ese bombardeo de pronto de imágenes de sensualidad, que pues de ahí pasar a un tema de pornografía no es tan complicado y nuestros jóvenes, la mayoría de ellos traen en sus manitas normalmente todo el tiempo estas cosas que verdaderamente nos dan acceso a cosas muy buenas, pero también a cosas que no son tan buenas. Estamos en peligro nuestros jóvenes, nosotros mismos incluso, de acceder a contenidos que pues no edifican en nada. No vamos a calificar aquí bueno o malo, entrando al terreno de la moral, pero sí vamos a decir que no son para nada ni útiles ni edificantes y particularmente en el contexto en el que nosotros nos encontramos. Otra situación complicada que viven los jóvenes, tema de adicciones. Durante el campamento se platicó, 11, 12 años es el promedio en el cual los jóvenes están teniendo contacto con el alcohol nada más. Va a empezar. Y después ya es una situación de carácter muy común el que en las escuelas, en los entornos juveniles, en las fiestas y demás, comienza a circular otra clase de sustancias. Estas adicciones evidentemente también son un riesgo y no solamente para el resto del mundo, sino también puede llegar ese riesgo a nuestra propia casa. A lo mejor nunca les he platicado, yo tengo dos jóvenes en casa, una joven universitaria de 20 años y un joven de 17 años, y créanme que a partir de ellos percibo mucho el mundo como está y trato también de involucrarme con generar una relación que me permita ir viendo a través de sus ojos qué es lo que está sucediendo y evidentemente estar pendiente de ellos, ¿no? Otro de los problemas que enfrentan nuestros jóvenes y estadísticamente ha golpeado mucho es la depresión. Antes no se veía depresión en los jóvenes, hoy es cada vez más común la depresión en los jóvenes y esto, en mi opinión, y aclaro, no soy un experto en terreno de depresión ni en terreno de psicología o psiquiatría, pero en mi opinión, como coach, como desarrollador además, sí me doy cuenta que tiene que ver con la pérdida de rumbo
por parte de los jóvenes, con vivir una vida de despropósito, es decir, una vida que no va orientada a nada bueno y al no estar orientada a nada bueno, es decir, algo meritorio, pues se orienta a cualquier otra cosa y de pronto pierde ese rumbo, ¿no? Es como subirnos a un vehículo y empezar a avanzar sin saber a dónde vamos y poder terminar en donde quiera que sea, lo cual al tener ese despropósito, al no tener un plan, una idea correcta de qué es lo que tenemos que hacer, pues puede generar una depresión por la misma disonancia que hay entre lo que estamos haciendo y lo que probablemente deberíamos de estar haciendo. Esta depresión puede llevar también al suicidio, ha aumentado las cifras de suicidio entre los jóvenes y bueno, pues es algo de lo que debemos de preocuparnos y más allá de eso debemos de ocuparnos. La violencia en general en el ámbito de los jóvenes ha crecido también terriblemente. Recientemente en Querétaro, muy sonado el caso de un feminicidio. De primera mano, yo sé que la persona involucrada en esto es un buen muchacho, yo tuve la oportunidad de convivir con él y sé que es un buen muchacho, no sé qué haya pasado, ni me puedo pronunciar absolutamente en relación a lo que sucedió, pero sí sé que se perdió la vida de una joven de 17 años, lo cual es una tragedia gravísima, pero el problema no es como tal ese caso, sino lo que está sucediendo en el entorno y que puede llegar a nosotros. Ahora, este panorama es gris, es un panorama oscuro, es un panorama complicado, se asemeja a lo que pasaba meramente como un símil, aquel era un panorama de guerra, el del día D, pero este panorama se asemeja en cuanto a lo sombrío que se puede ver, porque por todos lados nosotros vemos cómo los jóvenes están cayendo, digamos, en esa clase de conductas o están siendo víctimas o parte de esa clase de actividades, malos hábitos y demás, y eso, como les he venido diciendo, puede llegar a las puertas de nuestra familia, a las puertas de nuestra iglesia, y nosotros tenemos algunas opciones. ¿Qué podemos hacer ante lo que les planteo? Bueno, una de las opciones que podemos tomar es ignorar la realidad. No exageres, no es tan fuerte, no pasa nada. Por ahí me dicen de repente mis hijos, ya te voy a traer tu colchón y ya mejor vete a dormir porque estás exagerando, de verdad estás llevando el tema demasiado lejos. Porque yo sí soy muy apasionado de esta clase de temas con mis hijos. Cuando tenemos oportunidad de platicar, trato de ir explorando estos temas para generar un poquito de conocimiento a partir de ellos de cómo lo ven, pero también esa convicción frente a cada cosa que va sucediendo, ¿no? Entonces podemos ignorarlo y decir, no está tan mal, siempre ha sido así, es la brecha generacional, no pasa nada. Bueno, es una opción. También podemos esperar que alguien más haga algo. No sé, esperar que el gobierno lo arregle, esperar que pues los pastores de las iglesias lo arreglen, como si ellos tuvieran de alguna forma toda la carga y la responsabilidad. Las escuelas, hay muchos papás que creen que en la escuela van a resolver todos estos temas y que los llevan a la escuela para que los eduquen en todos los sentidos y ellos lo único que tienen que hacer es llevarlos puntualmente, pagar la colegiatura en algunos de los casos y nada más, esperar que la escuela lo haga, es decir, tratar de pasarle la responsabilidad de cada uno de nosotros a los demás. También podemos pensar que a nosotros no nos va a tocar. Podemos pensar que somos completamente inmunes a toda esta problemática, que nuestros jóvenes son la cosa más saludable y más bien portada del mundo. Yo he escuchado a muchos papás hablar de sus jóvenes, no hombre, es que mi hijo es esto, y intelectual y estudioso, en su casa, señor, porque de repente los veo yo acá en la universidad y pues no sé, me está platicando de alguien diferente, ¿no? Por eso hay que ser muy reservados. Yo incluso suelo ser reservado cuando hablo de mis hijos, porque digo, capaz yo lo estoy poniendo acá como lo máximo y fuera de aquí, saliendo de la casa ya se convierten en otra gente. Es una experiencia que he tenido trabajando con los chavos, ¿no? Entonces podemos pensar que a nosotros no nos va a tocar. Evidentemente tenemos una idea de protección por parte de nuestro Dios que nos cuida, nos protege y a veces no permite que las cosas sucedan, pero no podemos escudarnos en eso para no hacer absolutamente nada. Entonces tampoco podemos pensar que a nosotros nos va a tocar y ser negligentes. Y también algunos cristianos que he conocido a lo largo de mi vida, ya tengo 20 años yo de haber aceptado a Cristo, hacía cuentas en la mañana y son 20 años de haber aceptado a Cristo y tengo algo de recorrido también en algunas iglesias y conociendo hermanos incluso más grandes que un servidor, con hijos más grandes o de mi edad, que procuraron encerrar a sus hijos en una especie de burbuja, en donde todo les restringían. La verdad es que mi primer contacto, incluso por ahí de los años 80 con el cristianismo, vamos a ponerlo así, era del sentido de restricciones. Oye, es que mira, la música es negativa, el cine es negativo. Bueno, no había teléfonos inteligentes, ¿no? Pero en este caso diríamos, el teléfono inteligente es negativo. Y pretendemos encerrarlos en una burbuja buscando protegerlos. Pudiera ser válido si verdaderamente pudiéramos construir
santuarios en donde nos retiráramos a la contemplación, la oración, el crecimiento espiritual y nunca mezclarnos con el mundo. Pero créanme que sus hijos y nuestros jóvenes tarde o temprano van a tener contacto con cosas que desearíamos que no lo tuvieran. ¿Por qué? Porque es muy común. No podemos encerrarlos en esa burbuja y de pronto van a conocer a alguien en el trabajo, van a establecer una relación amorosa a lo mejor con algún joven o alguna niña, alguna señorita, y de ahí pueden tener contacto con situaciones que no vamos a poder evitar ni protegerlos encerrándolos en una burbuja. Más bien tenemos que prepararlos para que cuando tengan contacto con situaciones de esa naturaleza, su convicción sea fuerte para poder salir adelante. Ahora, hagamos lo que hicieron los aliados. El llamado del día de hoy es cobrar conciencia, despertar. El campamento debió haber significado un momento para despertar para nuestros jóvenes y para nosotros como parte de la iglesia también significó eso, el despertar. Lo primero, cobrar conciencia de que la situación está complicada, por más difícil que se escuche aquí, como se las estoy platicando, sombría y demás, pues así está. A lo mejor incluso de pronto me he quedado corto precisamente por lo que les comentaba, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos al hablar de estos temas. Cuando lo platiqué con los jóvenes allá en la hamburguesada, fui un poco más puntual en explicarles los riesgos que corrían, porque precisamente no teníamos este entorno virtual que pudiese herir algunas susceptibilidades, ¿no? Entonces no lo podemos hacer, pero sí tenemos que cobrar conciencia. Luego tenemos que tomar algunas decisiones en el marco de la invitación que les voy a realizar un poco más adelante, establecer una serie de metas y objetivos, un plan, acción, tomar acción en el marco de ese plan y todo conforme a un propósito. La idea, acompáñenme con esta reflexión, la idea no es literalmente combatir con quienes piensan distinto a nosotros. La idea es fortalecer nuestras convicciones para no ser llevados por la corriente y modelarlas para ayudar a otros a hacer lo mismo, es decir, a no ser llevados por la corriente. Repito esta reflexión. La idea es fortalecer nuestras convicciones para no ser llevados por la corriente y poder modelar esas convicciones para ayudar a otros a hacer lo mismo, a ser fuertes frente a corrientes e ideologías que hoy están por todos lados. Ahora, la pregunta clave del día de hoy es ¿dónde? ¿Dónde podemos hacer esto? ¿Dónde podemos fortalecer nuestras convicciones y expandirlas al grado de que nos protejan y nos sirvan de escudo, llamémoslo así, para estas conductas con las que no estamos de acuerdo? ¿Dónde podemos hacer eso? En la iglesia. En la iglesia y a partir de la iglesia. Me refiero a la iglesia como grupo, me refiero a la iglesia como lo que es, no me refiero al recinto, sino me refiero a la iglesia, lo que es hacer iglesia y lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Ahí podemos nosotros expandir y fortalecer esas convicciones y créanme que hablando de lo que es la reunión de la iglesia, se puede lograr de una forma muy puntual. Por eso la invitación y el desafío del día de hoy es participar activamente en la iglesia. De otra manera, si no participamos en la iglesia, difícilmente vamos a lograr involucrarnos nosotros y nuestros jóvenes involucrarse o involucrarnos nosotros para que puedan ellos fortalecer esas convicciones. Ministerios hay muchos. Yo desde que llegué a la primera iglesia donde realmente ya, digamos, acepté a Cristo, hace 20 años, escuchaba que en realidad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y siempre me quedaba con esa idea. Yo veía, pues hay muchísima gente, ¿cómo puede ser que la mies sea tanta y no haya tantos obreros? Cuando en aquella iglesia empezó a crecer y crecer y crecer y de pronto había muchísima gente y muchísimos ministerios. Hoy, 20 años después, sigo viendo que es cierto y que hay muchos ministerios y ministerios que ni siquiera se han activado y que podemos activar evidentemente a través del orden y la jerarquía de la iglesia, pero podemos activar ministerios donde participar. Y el llamado es buscar hacer de la iglesia, sobre todo para nuestros jóvenes, un lugar donde se den las 3 Cs que les comentaba yo el día de la hamburguesada a nuestros jóvenes. Las 3 Cs. Un lugar donde haya confianza, para que nuestros jóvenes vengan, para que nuestros jóvenes en confianza puedan incluso platicarse sus problemas, platicar las soluciones que le han dado a sus problemas dentro de la creencia que tenemos nosotros común. Un lugar donde haya convivencia, un lugar que no necesariamente sea aburrido, fastidioso, triste. Hay muchos jóvenes que piensan eso de la iglesia. Yo mismo cuando en los 80s me decían, oye, vamos a la iglesia y son 2 horas de servicio, decía yo, no, bueno, pues yo vengo acostumbrado al servicio de la religión popular que eran 35 minutos y de pronto me zampaban 2 horas. A los 12 años yo decía, no, yo ya me quiero ir. Pero la realidad es que podemos nosotros hacer de la iglesia un lugar donde haya convivencia. Y la tercera C, crecimiento. Primera C, confianza. Segunda C, convivencia. Y tercera C, crecimiento. Toda relación
que establezcamos en nuestra vida, llámese noviazgo, laboral, incluso dentro de la iglesia, debe de significar un crecimiento para las dos partes. Si no, esa relación es completamente ociosa. Y en la iglesia podemos buscar una relación que no solamente nos dé ese crecimiento, sino que sea a partir de una convivencia y de la confianza entre nosotros. Es decir, que si la iglesia conjunta esas tres Cs, sobre todo en el ámbito de jóvenes, no va a ser un lugar aburrido. Muchos de los jóvenes, incluso en esta actividad de la hamburguesada, llegué a escuchar a algunos jóvenes que ya decían, es que esta actividad está un poco aburrida, ¿por qué no hacemos algo diferente? Bueno, parte de hacer iglesia significa proponer. A lo mejor algunos jóvenes ahí por la diferencia de edades requieren de actividades un poquito más rudas, pero no sería un lugar aburrido la iglesia si pudiéramos nosotros tener esa confianza, convivencia y crecimiento. Tampoco se convertiría solamente en una obligación. La idea es que la iglesia no sea para nuestros jóvenes solamente una obligación, sino que sea un lugar donde si tenemos confianza, convivencia y crecimiento, los jóvenes estén deseosos de ir, con gusto de acudir a los servicios, porque no va a ser meramente regaño o solamente instrucción. Por supuesto, la instrucción es muy importante, hay tiempo para todo, tanto para jugar, divertirnos, pero también para la instrucción. Y si la iglesia logramos que tenga esas tres Cs, también sería un lugar de mucho aprendizaje, un lugar de sana y divertida convivencia, un lugar donde se fomenta la confianza y la consejería y un lugar donde podamos crear convicciones y recargar energías para vencer esas corrientes que de pronto están llegando hasta nosotros. Nos aproximamos al cierre con unas reflexiones finales. Mientras más tiempo podamos pasar nosotros y nuestros jóvenes en la iglesia y más orientados estemos a lo espiritual, donde orientemos nuestra energía a lo espiritual, menos tiempo vamos a pasar en círculos viciosos. Esto nada más es un tema de administración del tiempo. Mientras más tiempo estemos haciendo cosas buenas, cosas útiles, cosas meritorias, menos tiempo vamos a estar metidos en algún círculo vicioso que puede significar algún mal hábito tan solo, ¿no? O alguna adicción o alguna situación de las que platicábamos. Mientras más comprendamos la libertad de Cristo, la libertad en Cristo, a partir de las convicciones, tendremos que establecer menos restricciones para nuestros jóvenes, serán necesarios menos restricciones y habrá menos riesgo de ser llevados por la corriente. ¿Dónde podemos hacer todo esto? En la iglesia. Entonces, la invitación es ayudar a construir la iglesia que necesitamos. Por supuesto, hoy queremos invitarlos a que participen en algún ministerio, que escojan algún ministerio de su preferencia en la iglesia y que durante algún tiempo se comprometan a participar en ese ministerio para que puedan probar y experimentar si ese ministerio les satisface, les resulta pleno y si ustedes son idóneos para ese ministerio. Esa parte de trabajo va a significar para nuestros jóvenes un gran ejemplo. Yo el día de la hamburguesada les dije a los jóvenes, pónganos ustedes el ejemplo a los adultos que no estamos haciendo nada en la iglesia. Debería darnos pena si alguno de los jóvenes dice, oye, quiero participar en tal ministerio, X ministerio, y de repente nosotros estamos nada más como espectadores, ¿no? En esta parte, el desafío ahora es para ustedes de decir, bueno, pues también ustedes pónganle ese ejemplo a nuestros jóvenes de querer participar, de involucrarnos, de aportar nuestros conocimientos, habilidades y demás en la iglesia. ¿Cómo podemos lograrlo? Eligiendo un ministerio, como les decía, y comprometiéndonos por ese periodo de tiempo. Si ustedes estuvieran aquí en presencial, les estaríamos entregando a lo mejor una hojita de compromiso, que nos faltó hacerlo con los jóvenes y decirle en qué ministerio te quieres poner. Aquí está la lista de ministerios y por cuánto tiempo quieres participar. Hoy el ejercicio es virtual, es a distancia, pero pueden hacerlo en su corazón, en su intelecto, decir, oye, pues sí, la verdad es que estaría padre no solamente ser parte del asistente, el feligrés, digámoslo así, sino parte activa de la iglesia e incluso si algunas cosas no nos gustan por parte de la iglesia, no ser ese cristiano que nada más nos estamos quejando por lo bajo o estamos con una actitud de, es que eso a mí no me gusta, sino un cristiano que está activamente tratando de que la iglesia sea más como nosotros queremos. Cierro con esta reflexión, que en mi opinión es trascendental, no solo para los jóvenes y para nosotros. La batalla que se libra actualmente no es solamente por nuestra alma inmortal. La batalla que tenemos el día de hoy no es solamente por nuestra alma inmortal. Eso lo hemos platicado, lo sabemos y lo conocemos, dónde queremos pasar nuestro destino eterno. Pero no solamente se circunscribe a nuestra alma inmortal. En esta batalla el enemigo no solo busca robarnos eso, sino también busca robarnos la posibilidad de una vida plena y útil para Dios y para los demás. El enemigo no solamente está buscando quedarse con nuestra alma inmortal, sino también el tiempo que estemos nosotros aquí está buscando robarnos esa plenitud y esa utilidad
para tener una vida que satisfaga no solamente a nosotros, sino también a los demás a partir de una perspectiva correcta del ejercicio en la iglesia. Mi pregunta el día de hoy con la que terminamos es, ¿tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Nosotros qué vamos a hacer en el marco de este llamado? ¿Vamos a quedarnos igual y decir, bueno, pues sí, estuvo el mensaje interesante y los chavos sí están mucho en riesgo, pero pues que le echen ganas ahí en la iglesia para que los podamos llevar adelante? ¿O vas a participar, te vas a involucrar y vas a ser parte de la serie iglesia? Con eso me despido, quedémonos con eso en mente. Una vez más agradecerles por supuesto su tiempo y pues ya saben, estamos aquí a sus órdenes para todo lo que signifique hacer iglesia. Gracias.